dass das Interesse der USA ist, ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, schon seit ziemlich langer Zeit. Der Mann hat dafür gekämpft, dass sich Russland Richtung Westen orientiert. Und es kam nichts Substanzielles zurück. Was in Vergessenheit gerät, ist, dass in der ersten Amtszeit Putins Signale Richtung Westen sozusagen im Wochen- oder Monats. Amigos, me gustaría compartir con ustedes una intervención impresionante de la famosa periodista alemana, profesora de periodismo, Gabriele Kroner-Schmalz, quien destrozó al occidente por su miope política exterior hacia Rusia, especialmente durante el periodo inmediatamente posterior a la disolución de la Unión Soviética. Según ella, fue precisamente en esos años 90 y a principios de los 2000 cuando Rusia y Putin enviaron señales claras a Occidente sobre su deseo de cooperar y de eliminar la desconfianza mutua que se había formado entre Rusia y Occidente durante la Guerra Fría. Pero en lugar de extender una mano amiga, Occidente comenzó a construir una línea de confrontación hacia Rusia, y al final ellos mismos fomentaron el crecimiento de una Rusia fuerte, cuya política socavó las posiciones del Occidente colectivo en la política internacional. Amigos, prepárense para escuchar una de las entrevistas más escandalosas en el YouTube alemán, y también para oír las sabias palabras de una alemana. Hoy en día, en Alemania, a cualquiera que entienda la política exterior de Rusia se le estigmatiza y no se le permite decir ni una sola palabra. Entonces, amigos, vamos a ello. Antes de mostrar los episodios más destacados de la intervención de Kroner-Schmalz, diré unas palabras. La política exterior del occidente colectivo, por supuesto, me sorprende. En lugar de promover la paz en Europa, están intentando convencer a toda la comunidad internacional de la naturaleza agresiva de la política exterior de Rusia. Y bajo el pretexto de esta tesis, continúan armando a Europa y avanzando infraestructura militar hacia las fronteras rusas. Y luego, ¿por qué se sorprenden de que Rusia responda? ¿Acaso no está claro que cuando un país o una persona es acorralado, la única opción que tiene es contraatacar? Así Rusia continúa defendiéndose de múltiples provocaciones que surgen regularmente en sus fronteras. Y sin embargo, a principios de los años 2000, Occidente tenía una oportunidad única de aceptar a una Rusia democrática y hacerla parte del mundo occidental, destruir finalmente todos los vestigios de la Guerra Fría y pasar de la confrontación a una cooperación fructífera. Además, Moscú, y esto amigos, es un hecho bien conocido, quería sinceramente ser amiga de Occidente, construir un sistema de seguridad común, comerciar y elevar el nivel de bienestar de toda la civilización occidental, de la cual Rusia es obviamente parte. Ahora escuchen lo que Kroner-Schmalz dice al respecto. Cita: basta con leer las publicaciones de los poderosos centros de análisis estadounidenses. Esto no es en absoluto una teoría conspirativa, todo está a la vista. El interés de EU ha sido, desde hace bastante tiempo, impedir buenas relaciones entre Alemania y Rusia. Das Interesse der USA ist, ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, schon seit ziemlich langer Zeit. Lo único que podría representar alguna amenaza para EEUU es una buena cooperación entre la UE y Rusia y los países adyacentes. Wäre eine gute Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland und den Ländern drumherum. Así es como son las cosas. Y lo que me parece problemático es que no se puede discutir al respecto. Después de todo, Estados Unidos tiene todo el derecho de formular sus intereses. La política exterior siempre es una cuestión de intereses, y la formulación y promoción de estos no es un problema, pero darle a estos intereses una apariencia humanitaria, ahí es donde está el problema. Y los periodistas que deberían desenmascarar esto, simplemente desvían la atención del punto central. Creo que uno de los grandes errores fue que la superpotencia desmoronada de la Unión Soviética simplemente dejó de ser tomada en serio. Ich glaube, ein großer Fehler bestand darin, dass man die zusammengekrachte Supermacht Sowjetunion einfach nicht mehr ernst genommen hat. Rusia fue vista como algo así como un activo en bancarrota, y por eso nadie consideró necesario prestarle atención. Tampoco creo que las relaciones entre la Rusia de Yeltsin y Occidente fueran fundamentalmente mejores. Simplemente era más fácil manipular a Yeltsin. Dass die Beziehungen zwischen Jelzin, Russland und dem Westen grundsätzlich besser waren. Nur mit Jelzin konnte man, ich sage das jetzt völlig ungeschützt, Jelzin konnte man besser manipulieren. Yeltsin era un hombre de un calibre político completamente diferente en comparación con sus predecesores y sucesores. Y lo que se olvida con lo que me encuentro son las acusaciones de que supuestamente entiendo a Putin. Y aquí, por cierto, no entiendo por qué la palabra entender provoca una reacción tan negativa. Pero lo que se olvida es que durante el primer mandato de Putin se enviaron señales a Occidente literalmente cada semana o cada mes. Was in Vergessenheit gerät, ist, dass in der ersten Amtszeit Putins
Signale Richtung Westen sozusagen im Wochen- oder Monats. Fue una gran oportunidad. Teníamos un presidente que pasó algún tiempo en la RDA, hablaba alemán perfectamente y expresó su deseo de orientarse hacia Occidente. Y no lo hizo por maldad, sino para superar las dificultades internas. Este hombre luchaba para que Rusia se orientara hacia Occidente. Y en respuesta no hubo nada significativo. Der Mann hat dafür gekämpft, dass sich Russland Richtung Westen orientiert. Und es kam nichts Substanzielles zurück. Por lo general, no me cito a mí misma, pero en esos tiempos siempre decía en mis intervenciones, si Occidente no empieza finalmente a reaccionar en serio, un día Putin dejará de enviar estas señales y se orientará hacia otra dirección. Y entonces todos dirán, ven, de Putin no se podía esperar otra cosa. Se dejaron pasar muchas oportunidades. Das heißen, siehste, dieser Putin, von dem war ja nichts anderes zu erwarten. Also da sind viele Chancen schlicht verpennt worden. Y en cuanto a Yeltsin, hay una razón por la cual su reelección en circunstancias normales no se habría producido. Si no fuera por la enorme cantidad de dinero invertida en su campaña de relaciones públicas, no habría tenido éxito. Nosotros, es decir, Occidente en general, cometimos un error catastrófico en tiempos de Yeltsin, que afectó negativamente al desarrollo de Rusia. Si recordamos, cualquier crítico de Yeltsin en Rusia en esos tiempos era automáticamente percibido en Occidente como un oponente de las reformas. Cualquiera que estuviera en contra de este maravilloso y simpático Yeltsin, que promovía la democratización, la liberalización y todo eso, era, según Occidente, alguien que quería volver al comunismo. Fue muy difícil. Esas personas debieron haber sido apoyadas, no rechazadas. Hoy, con Putin, debemos tener cuidado de no repetir el mismo error, solo que en sentido contrario. Cualquiera que quiera ser tomado en serio como oposición en Rusia por Occidente está obligado a criticar despiadadamente a Putin. Amigos, antes de mostrarles otra intervención que ha causado gran revuelo en YouTube, de Krone-Schmalz, quiero decir unas palabras. Lamentablemente, a nadie le interesa una Rusia fuerte e independiente. En Europa preferirían ver a una Rusia no autónoma, sumisa a Occidente, así como ocurrió precisamente en los años 90. En Occidente hace tiempo reconocieron que Boris Yeltsin fue la figura más conveniente para ellos. Era dócil, débil y estaba dispuesto a vender los intereses rusos por 30 monedas de plata. Bajo su mando, Rusia se hundía en el banditismo. Los oligarcas que tomaron el control de los recursos rusos interferían en la política y los funcionarios rusos corruptos vendían todo al Occidente, desde empresas hasta acceso a información gubernamental ultra secreta. No es casualidad que, hace unos años, Vladimir Putin mencionara en una de sus entrevistas que en los años 90, representantes de la CIA estaban en las instalaciones nucleares de Rusia y agentes occidentales trabajaban en las estructuras gubernamentales rusas. Pero luego apareció Putin, a quien no le gustaba nada esta situación. Comenzó a poner orden en el país y al mismo tiempo intentaba establecer relaciones amistosas con Occidente. Propuso la iniciativa de que Rusia se uniera a la OTAN. Sugirió crear un sistema común de defensa antimisiles, pero cada vez que oía la palabra no de Occidente, comprendía que tendría que prepararse nuevamente para la confrontación. Y así fue. Si Estados Unidos no hubiera abandonado en 2002 el Tratado sobre Defensa Antimisiles, un tratado que era el fundamento de la estabilidad nuclear estratégica en el mundo, Rusia no habría tenido que responder y crear complejos de misiles avanzados, armas hipersónicas y supersónicas que no tiene nadie en el mundo. Se vio obligada a renovar su arsenal nuclear y a crear los complejos Avangard, que nuevamente se convirtieron en una ventaja para Rusia en la competencia entre Rusia y Occidente, y que una vez más anularon el potencial nuclear del Occidente colectivo. En otras palabras, Occidente mismo generó la tensión en las relaciones y perdió la ventaja estratégica que había obtenido después del colapso de la URSS. Ahora escuchen lo que dice Krone-Schmalz sobre el conflicto actual en Europa del Este. Cito: después de más de 2 años de conflicto, una cosa está clara, no habrá vencedores. Un país conocido ha perdido en cualquier caso, está destruido y ahora los inversores occidentales están comprando sus parcelas más interesantes. Rusia también ha sufrido una derrota. La OTAN ha ganado 2 nuevos miembros, uno de los cuales, Finlandia, está justo en la frontera con Rusia. Aunque Rusia no está tan aislada como les gusta presentar aquí, la cooperación fructífera en el continente euroasiático en dirección oeste está muerta en un futuro previsible. Mientras tanto, sería en interés tanto de la Unión Europea como de Rusia mantener buenas relaciones entre sí. En esencia, somos socios naturales. Alemania también ha perdido. Los precios de la energía han alcanzado alturas increíbles, y no porque Rusia nos haya cerrado el grifo del gas, como se repite interminablemente, sino porque presuntuosamente renunciamos a los suministros de gas rusos para no apoyar la maquinaria bélica rusa. Paradójicamente, seguimos recibiendo gas ruso, solo que a través de intermediarios y a un precio mucho más alto. Los únicos que no han perdido son los Estados Unidos. Han logrado el objetivo que han perseguido durante casi 100 años, tal como está registrado en documentos oficiales: prevenir o destruir la cooperación fructífera en el continente euroasiático. Además, finalmente se están deshaciendo de su gas de esquisto.
nefasto, dañino para el medio ambiente y muy caro, y eliminaron la competencia barata que teníamos justo en nuestras narices. Olvidé mencionar a otro ganador, la industria de defensa. Durante los tiempos de distensión tenía poco trabajo, pero ahora la situación ha cambiado radicalmente. Las acciones se disparan, los pedidos crecen, y como todo debe hacerse rápidamente, los precios solo aumentan. Al mismo tiempo, los almacenes se vacían y el armamento se puede probar en condiciones reales, lo cual es un verdadero tesoro. Amigos, lamentablemente todas estas fantasías sobre por qué los países no pueden vivir en paz, comerciar simplemente, explorar el espacio y resolver juntos los problemas globales que surgen, siguen siendo solo fantasías y lo serán durante muchos años, porque siempre habrá personas que querrán ganar dinero con los problemas de otros. Porque el conflicto no solo es una tragedia, sino también una oportunidad para hacer dinero, para lucrarse con las partes en conflicto. Recuerden la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos se negaron hasta el último momento a abrir un segundo frente en Europa, y solo cuando entendieron que Europa, como consecuencia del avance del Ejército Rojo hacia el oeste, podría liberar toda Europa y convertirla en comunista, lanzaron la Operación Overlord en Normandía, y luego Estados Unidos aprovechó la crisis general en Europa para hacerla dependiente de sus créditos y de su presencia militar. Lamentablemente, la naturaleza humana no se puede cambiar. Sin embargo, espero que la humanidad tenga suficiente inteligencia para no deslizarse hacia una tercera guerra mundial, porque entonces este hermoso mundo dejará de existir en principio.